Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo y que el amor de Dios sea en cada uno de ustedes. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos al Señor para que Él guíe la enseñanza de su palabra en esta mañana. Oremos. Padre Santo y Dios soberano, damos gracias a ti en esta hora por darnos la vida y la oportunidad de estar vivos en este día para estudiar el mensaje de tu palabra, por lo cual te suplicamos que dispongas nuestro corazón y nos des la gracia de entender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, para poder atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para ponerla en práctica y obrar de acuerdo a tu perfecta voluntad cada día. Gracias por tu amor y tu bondad, y por todas las cosas que tú nos das a diario para nuestro sustento. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, Señor, por ser tan bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Guía este estudio y permite, Señor, que sea de gran provecho a los que no te conocen, y a los que te conocen, Señor, tú les edifiques y les permitas amarte más y conocerte cada día más para gloria y honra de tu santo nombre. Guíame en mis palabras y permite que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 4. Hoy concluiremos el capítulo 4 meditando en la sexta y última razón que el apóstol Juan nos da del por qué los cristianos debemos amarnos los unos a los otros. Esta sexta y última razón la encontramos en Primera de Juan capítulo 4 versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Por qué debemos entonces amarnos los unos a los otros? El pasaje nos dice, porque esa es la evidencia del amor que le profesamos a Dios. La única manera de evidenciar nuestro amor por Dios es amando a nuestros hermanos. De manera pues que si no amamos a nuestros hermanos, es falso el amor que le profesamos a Dios. Note nuevamente el versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así es que claramente el pasaje nos dice que la manera de evidenciar que realmente amamos a Dios es cuando amamos a nuestros hermanos. Y nos pone un ejemplo contundente. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es lógico, amados hermanos. Nosotros no podemos ver a Dios porque Él es espíritu y nuestros ojos no pueden percibir quién es Él. Sin embargo, nos dice que si no amamos a nuestros hermanos que vemos, ¿cómo podemos decir que podemos amar a Dios al cual no podemos ver? Lo que el apóstol Juan nos quiere decir es que lo que hará evidente que amamos a Dios es el amor por nuestros hermanos, porque nuestros hermanos son hechos a imagen y semejanza de Dios,
Y nosotros, como hombres y mujeres hechos a semejanza e imagen de Dios, debemos entonces reflejar el amor por nuestros hermanos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el texto nos dice que si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Esa es la consigna de Dios en este pasaje. Mentiroso si yo digo una cosa con mis labios, pero con mis hechos demuestro lo contrario, no amando a mi prójimo. Así es que, amable oyente, tú y yo tenemos que amar a nuestro prójimo si realmente somos hijos de Dios. Es un llamado a la conciencia. Es algo que nos sacude y nos confronta para poder entender que realmente como cristianos debemos vivir en obediencia a Dios, porque de lo contrario somos unos hipócritas que decimos una cosa con nuestros labios, pero practicamos otra con nuestros hechos. Por eso, amable oyente, estas enseñanzas acerca de la palabra de Dios son supremamente importantes, porque despiertan nuestra conciencia, esa conciencia religiosa que creyendo que por hacer alguna cosa externa ya estamos sirviendo y amando a Dios. Pero en realidad no es así. Lo que Dios quiere que hagamos es que obedezcamos su palabra. Lo que Dios quiere que hagamos es que tengamos en cuenta siempre que si nuestros hechos no evidencian que realmente somos hijos, entonces estamos viviendo engañados, estamos siendo mentirosos, porque la única manera de mostrar amor por Dios es amando a nuestros hermanos. Y una de las mejores maneras de amar a nuestros hermanos es comunicándoles el amor de Dios en su Hijo Jesucristo, dándoles esa buena noticia de que con el sacrificio perfecto de Cristo, sus pecados les son perdonados y son justificados delante de Dios. Tenemos que pedir a Dios mucha sabiduría para predicar este glorioso, profundo, pero a la vez sencillo mensaje de salvación revelado en la palabra que Él nos ha dejado, que indica que solo hay una manera de salvarnos. Ese mensaje glorioso que realmente trae paz y esperanza al corazón del pecador. Así es, amable oyente, usted y yo tenemos que predicar y anunciar a Cristo, porque así evidenciaremos el amor por nuestro prójimo. Es por eso que en el verso 19 de nuestro pasaje dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este pasaje claramente nos dice que si Él nos amó primero, en consecuencia nosotros le amamos a Él, a través del mismo amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Y si Él nos ha dado de su amor y lo ha derramado en nuestros corazones, yo debo proclamar ese amor que he recibido del Padre y darlo a conocer a todos aquellos que están perdidos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros decimos: gracias, Señor, por habernos amado, porque si tú no nos hubieras amado, nadie te podría amar, nadie te buscaría. Todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Pero tú, Señor, cargaste en la humanidad de tu Hijo el pecado de todos nosotros, y hoy, por tu gracia, hemos conocido ese amor de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor. Y de ese amor que hemos conocido y que ha sido derramado en nuestros corazones, entonces damos a todos aquellos que no lo tienen. Y eso es amar a nuestro prójimo. Por eso en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este pasaje es contundente, porque Juan dice: en esto consiste el amor.
El amor tiene una consistencia que lo hace especial, sólido, duradero. Es un amor eterno que no tiene fin. ¿En qué consiste ese amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De Él es que nace el amor. De nuestro corazón no nace el amor. El amor nace de un corazón que Él mismo ha preparado y en el cual ha derramado el conocimiento y la unción del Espíritu Santo para buscarle. Por eso dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por eso dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo nos amó a nosotros primero? Pensó eso antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. En el decreto eterno de Dios, sus planes estaban diseñados para ponerlos de manifiesto a nuestra vida en este tiempo. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Por eso, nosotros entonces debemos amar a nuestro prójimo, predicándoles de Cristo, predicándoles de ese amor que fue derramado en nuestros corazones por su gracia y que nos ha hecho tanto bien y que ha dado motivo y razón suficiente para rendir nuestra vida a nuestro Salvador y vivir de acuerdo a Él, haciendo su santa y perfecta voluntad. Y noten lo que dice en San Juan 3, versículo 16, un pasaje muy conocido por todos, pero que nos habla del amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó de tal manera? Dando a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, a la muerte, para que Él recibiera el castigo de nuestras maldades. Y todo aquel que en Él cree, es decir, que cree en lo que Él hizo por nosotros, entonces no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y ese es el mensaje que debemos predicar a nuestro prójimo, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, que conozcan al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Alabemos el nombre de nuestro buen Dios por su Hijo Jesucristo, que al morir en la cruz y derramar su sangre, nos lavó y nos limpió de nuestra maldad. Y noten lo que dice el versículo 21. Dice así la palabra de Dios: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es contundente y claro, mis amados hermanos. El texto dice claramente: nosotros tenemos este mandamiento de Él, es decir, de el Señor Jesucristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto indica claramente que yo no puedo amar a Dios si no amo a mis hermanos. De lo contrario, me estaría convirtiendo en un mentiroso hipócrita. Y la palabra de Dios hoy nos pone los pies sobre la tierra. Porque no podemos confesar a Dios y decirle cuánto te amo, cuánto te sirvo, cuánto me erizo cuando te escucho, Señor, cuando canto tus alabanzas. Pero si en la casa vives como el perro y el gato, peleando y no teniendo paz, sino contención en sus corazones, en medio de griterías y contiendas, eso evidenciará que realmente lo que profesas con tus labios es hipocresía, es una mentira, la cual no quedará impune, porque estás tomando el nombre de Dios en vano. Y la Escritura dice en el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así es que, amables oyentes, hoy estamos viendo cuánto es de importante vivir una vida consecuente con lo que profesamos. Tenemos entonces que amar a nuestros hermanos y manifestarles a ellos que solo a través
del amor de Cristo pueden ser salvos y llegar a ser perdonados de sus maldades y entrar a la patria celestial. A eso hemos sido llamados, a predicar el gran amor de Cristo y a enseñarles que solo en Él hay salvación, mostrándoles cuán dispuesto estuvo Él a sacrificar su vida para rescatarnos del hoyo cenagoso del pecado en el que vivíamos. Veamos algunos pasajes que nos hablan de esta verdad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Claro y contundente este pasaje acerca de esto que estamos estudiando, que es lo que nos enseña Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es tan importante el amar a nuestros hermanos que si nosotros profesamos que somos cristianos y no estamos amando a nuestros hermanos, esto indica que permanecemos en muerte, que no hemos nacido de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y la simiente de Dios permanece en él. Por eso hoy le invito, amable oyente, a que confíes en el Señor Jesucristo, porque solo en Jesucristo podemos amar a nuestro prójimo. Solo en Jesucristo podemos predicar la salvación que Él nos ha dado, para que la gente, las familias y todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amable oyente, le hago una pregunta. ¿Usted ama a sus hermanos? Y no me estoy refiriendo a los hermanos de sangre, sino a los hermanos de la iglesia. Ora por ellos, se lamenta por lo que están pasando y pide a Dios su auxilio y su misericordia. Si es así, les estás amando, pero si no es así, estás siendo indolente y no estás entendiendo lo que quiere decir el mensaje central de este pasaje. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Está usted en muerte todavía? ¿O realmente has nacido del Espíritu y estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? Si es así, te felicito. Pero la gloria es para Dios, porque Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, mi amado hermano y amigo, yo te invito hoy a que hagas el ejercicio espiritual de ayudar a sus hermanos, porque al hacerlo estás dejando de ser egocéntrico y estás compartiendo a aquel que un día se entregó por nosotros en la cruz, y el único que puede dar esperanza, consuelo y salvación a todos aquellos que confían en su sacrificio perfecto. En Romanos capítulo 13, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Claramente podemos ver en este pasaje que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. La manera de amar a nuestro prójimo es porque el amor al prójimo es cumplir la ley de Dios. En otras palabras, si yo digo amar a mi prójimo, entonces no cometeré adulterio, no mataré, no hurtaré, no diré falso testimonio, no codiciaré
y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, dice el apóstol: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cómo amo a mi prójimo? Cuando obedezco la ley moral de Dios, cuando procuro aplicarla a mi vida cada día y vivir con la guía y la dirección de sus santos principios. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, dice él, es el amor. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces no le robaremos, no cometeremos adulterio, no codiciaremos, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es obedecer la ley de Dios, y Dios nos dará la gracia para poderlo hacer, porque Dios no nos manda a hacer algo que no podamos hacer, sino que Él nos dará también la gracia, la sabiduría y la fuerza para poder hacerlo. Así que pidamos a Dios que nos dé de su gracia, de su fortaleza y de su sabiduría para amar a nuestro prójimo, cumpliendo los 10 mandamientos y proclamándoles el Evangelio glorioso que trae luz, esperanza y salvación al corazón del hombre pecador. Y por último, en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, dice lo siguiente: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es que el amor a Dios necesariamente tiene que desembocar en el amor al prójimo. Así es que debemos amar a nuestro prójimo de la manera en que nos amamos a nosotros. Nosotros por lo general no nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que nos cuidamos, comemos y sustentamos nuestro cuerpo de manera eficiente y de manera diligente. Por eso, así también, de esta misma manera que cuidamos a nuestro cuerpo y nos amamos a nosotros mismos, así debemos amar a nuestro prójimo. Al amar a nuestro prójimo podemos hacerlo de 3 maneras. En primer lugar, ayudándoles con algo para el sustento de su vida, en lo económico. Si están pasando necesidad y podemos ayudar, debemos extender nuestra mano y ayudarle. En segundo lugar, podemos amar a nuestro prójimo cuando compartimos a Cristo resucitado, vivo y glorioso, para que ellos crean en su obra redentora en la cruz y vengan a ser salvos y tengan verdadera esperanza, verdadero consuelo y verdadero conocimiento del Dios verdadero. Porque el que conoce a Cristo conoce a Dios, y el que conoce a Dios tiene vida eterna, porque para esto envió Dios a su Hijo al mundo, para que vivamos por Él. En tercer lugar, nosotros amamos a nuestro prójimo cuando procuramos obedecer la santa ley de Dios. Al obedecer la santa ley de Dios, no robamos a nuestro prójimo, no hablamos falso testimonio contra él, no le robamos, etcétera, etcétera, porque cumpliremos con los preceptos de Dios y entonces nuestro prójimo será amado, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, y en esta sentencia se reduce: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea nuestro buen Dios, que nos da la gracia de poder entender esta verdad. Así que, amable oyente, nosotros tenemos este mandamiento de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que el que ame a Dios, ame también a su prójimo. Amémonos unos a otros, amables oyentes, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por esto, damos gracias a Dios, porque Él a través de su palabra nos instruye, nos corrige y nos muestra el camino que hemos de seguir. De tal manera, pues, que tenemos el poder dado por Dios y la evidencia dada por Dios para
para poder amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Si no podemos amar, tenemos que mirar a Cristo y Él será nuestra inspiración para amar a nuestro prójimo, porque así como Él nos amó, nosotros debemos también amar al que no lo merece. Así como no merecíamos ser amados por Cristo, nosotros debemos amar aún a aquel que no lo merece. Bendito seas tú, Señor. Danos la gracia de amar a nuestros enemigos y de orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Danos la gracia de mostrar el amor de Dios en Cristo. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, amables oyentes, y que vengas a los pies del Salvador para que puedas amar a tu prójimo, porque esa es la voluntad de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.